Vamos a hablar del derecho a réplica, teniendo en cuenta el último caso que hemos tocado de la abogada de Ramón González Daer, de la acusación que pesa sobre ella por parte del Ministerio Público y la resolución por parte de un tribunal de apelación en lo penal que ratificó los puntos que habían sido cuestionados por parte de la defensa respecto al auto de apertura a juicio oral y público. Pero vamos, señor director, a nuestra placa que preparamos para entender un poco de qué se trata el derecho a réplica. Estamos hablando del artículo 28, que habla del derecho a informarse. Se reconoce el derecho de las personas a recibir información veraz, responsable y ecuánime. Las fuentes públicas de información son libres para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Y atiendan este último párrafo del artículo constitucional. Toda persona afectada por la difusión de una información falsa, distorsionada o ambigua tiene derecho a exigir su rectificación o su aclaración por el mismo medio y en las mismas condiciones que haya sido divulgada sin perjuicio de los demás derechos compensatorios. Esto dice el artículo 28 de la Constitución Nacional y en base al último párrafo de esta norma constitucional justamente es que le damos el derecho a réplica a los abogados de la doctora Emma Concepción González Ramos. Aclarando, bienvenida, doctora Raquel Talavera. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Carlos, y a toda tu audiencia. Antes que nada, muchas gracias por darnos esta oportunidad y también felicidades por el día de mañana por anticipado. Muchísimas gracias, doctora. Felicidades por usted también. Doctor Eris Rafla, buenas tardes, gracias por acompañarnos. A vos y a tu teleaudiencia y muchas felicidades por el día de mañana. Muchísimas gracias igualmente, doctor. Bueno, le iba a hacer una aclaración y después obviamente queda a cargo de ustedes que la exposición que hemos hecho, y entiendo que vieron lo que fue la edición del caso en la que hablábamos de su representada, es lo que dice la acusación del Ministerio Público, es lo que señala la Fiscalía en contra de la profesional del derecho que está acusada por presunta denuncia falsa, y es más, se ratificó ya el fallo de primera instancia que eleva a juicio oral y público la causa. Dicho esto, doctora Raquel Talavera, doctor Eris Raslaf, por favor, los puntos que quieran aclarar, que quieran hacer el derecho a réplica en relación a lo que expusimos el caso pasado. Sí, en primer lugar, Carlos, es que una acusación o una elevación, de elevación a juicio oral y público que sea ratificado, todavía no le hace culpable a una persona. En ese sentido, realizamos las siguientes aclaraciones. En primer lugar, el artículo 289 del Código Penal sobre denuncia falsa establece claramente que para que se pueda comprender como tal, tiene que darse el requisito de que a sabiendas y impulsar, ya sea una denuncia contra una determinada persona, tiene que tener esa legitimación para hacerlo. Nuestra representada, la abogada Emma Concepción González Ramos, no fue la denunciante. Y como patrocinante de esas denuncias por el cual se le acusa por denuncia falsa, actuó como patrocinante. El patrocinante no es parte, no puede impulsar ningún procedimiento. Es más, el Código Procesal Penal establece claramente que al presentarse una denuncia se debe individualizar quién es el denunciante. Y en este caso, el patrocinante no es el denunciante, tanto así que no puede impulsar absolutamente nada, no se puede presentar a una audiencia de ratificación, no puede firmar actos conciliatorios, no puede apelar, no puede presentar una acción de inconstitucionalidad, no puede presentar un incidente. ¿Por qué? Porque actuó como abogada patrocinante. Y aunque hubiese actuado posteriormente en base a un poder, lo realiza en nombre y representación de su mandante. Doctora, un paréntesis, disculpe que la interrumpa, porque queremos mostrar, Diego, si podemos exponer justamente una de las placas que habíamos presentado al hablar de este caso, de lo que dice este artículo que usted acaba de mencionar. Tenemos la placa preparada, mejor dicho, en relación a lo que dice la denuncia falsa para exponer y que la gente vea que lo que usted está mencionando es tal cual lo que dice este artículo del Código Penal en relación a este hecho punible. Denuncia falsa, señala el Ministerio Público en relación, y por eso es la acusación en contra de Emma Concepción González Ramos.
Cuando me indiquen los compañeros, podemos seguir conversando, doctora, sin problema. Perfecto. También aclarar un poco, porque veo que está en la aclaración derecho de réplica de la abogada de RGD. Sí, yo soy la abogada de RGD, somos también abogadas de RGD, pero aprovechando este espacio, en realidad nosotros estamos ahora por una colega que está injustamente acusada, y también yo veo esto como un grave peligro porque se está criminalizando el ejercicio de la profesión del abogado, y eso es grave y no es un caso aislado. Y yo creo que los profesionales del derecho tenemos que ser muy conscientes de esta situación, porque creo que este Poder Judicial, más que otros, en 31 años del ejercicio de la profesión, persigue a los abogados y le identifica con sus representados. Y esto, de conformidad al principio de las Naciones Unidas, no debería darse de esta forma. Y bueno, y volviendo un poco a la aclaración también, existe un capítulo 2, actos iniciales, sección denuncia, en donde claramente en su artículo 285 expresa que cuando se presenta una denuncia se tiene que individualizar y puede hacerse verbalmente o por escrito, y se individualiza quién es el denunciante. Tanto es así que todos sabemos que ya existe una sentencia firme en el cual hay una condena, en el cual terminó un proceso. Entonces, ¿cómo es posible que se esté reabriendo causas fenecidas? Vamos a mostrar el artículo Sí, del cual estamos hablando, doctora, para que juntos podamos entender un poco lo que dice el artículo 289 del Código Penal, hablando de la denuncia falsa. Sí. Y señala este artículo que el que a sabiendas y con el fin de provocar o hacer continuar un procedimiento contra otro, inciso primero, Sí. le atribuyera falsamente ante autoridad o funcionario competente para recibir denuncias haber realizado un hecho antijurídico o violado un deber proveniente de un cargo público. Inciso 2, le atribuyera públicamente una de las conductas señaladas en el numeral anterior. Y número 3, simular a prueba contra él, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Este es el hecho punible que le atribuyen a tu representada, doctora. Así mismo es. Y claramente se puede leer, porque hasta ahora todavía la gramática sirve, ¿verdad? Con el fin de provocar o hacer continuar. El abogado patrocinante no presenta la denuncia, no provoca, no prosigue. El abogado lo único que hace es actuar en nombre y representación de. Si así van las cosas y se le va a identificar al abogado con sus representados, pero vamos a terminar todo preso. Entonces, es una situación bastante grave y lastimosamente no es un hecho aislado. El ejercicio de la profesión del abogado es uno de los pilares también fundamental de un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las personas que están, o el ciudadano que esté siendo procesado, acusado, o que quiere realizar denuncias como víctimas, tiene que tener la seguridad de que su abogado no se le va a imputar, no se le va a procesar por actuaciones que lo cumplieron en el ejercicio de la profesión. Y esto no implica, mi estimado Carlos, no implica de ninguna manera de que no se pueda cometer delitos. Sí, claro que se puede hacer, pero tienen que ser delitos propios, conductas propias en el cual se tenga el dominio del hecho. En este caso, en el ejercicio de la profesión nuestra colega patrocinó denuncia, no le convierte en denunciante, no podía proseguir adelante con las denuncias, no podía impulsar eso, es decir, que en el acápite del artículo 289 claramente no se encuentra reunido los requisitos para el tipo penal. Eso es número uno, es decir, que se va a elevar o quiere elevarse a juicio oral y público sin que siquiera exista el hecho punible, reabriendo un caso fenecido, existiendo una cosa juzgada, condenada, retrocediendo hacia atrás para volverse a hacer una investigación. Y eso está prohibido por nuestra Constitución Nacional. Además de esto, además se está violentando su derecho al ejercicio de las garantías mínimas de la Constitución Nacional, el cual en su artículo 17, numeral 7, especifica mínimas. ¿Qué significa esto? Que no es que se puede cumplir por parte porque ya es el piso, no, es el techo. Este artículo 17 de nuestra Constitución Nacional es casi una réplica del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que establece ahí? Nuestra Constitución Nacional dice que las personas que están siendo acusadas o imputadas deben poder contar con todas las copias, medios y plazos para ejercer la defensa. Esto no se cumplió con la doctora Emma y esto la Cámara por mayoría, no por unanimidad, menciona de que sí se le dio oportunidad suficiente de poder prestar declaración indagatoria porque se le convocó 2 veces.
Esto no es una oportunidad suficiente si no se le dio la oportunidad, si no se expidieron las copias, y no porque la defensa no haya ido a sacar las copias como mencionan, sino porque la Fiscalía no los tenía. No, tampoco los tuvo en la audiencia preliminar y no los tiene hasta hoy. O sea, eso es lo más grave. El doctor Gustavo Aguadre, camarista, muy bien lo mencionó en este sentido. El artículo 350 es muy claro que la oportunidad suficiente no es convocarle nomás, y no solamente decir está a disposición las copias y las actuaciones, tienen que estar todas, porque el ejercicio de la defensa material tiene que ser uno a uno, porque de repente podría haber un expediente en el cual ella haya actuado como denunciante que no existe. O sea, la imputación, la acusación y la elevación se sustenta exclusivamente en confundir al abogado patrocinante con el denunciante. Cosa que, reitero nuevamente, está muy bien identificado quién fue el denunciante en esas causas. Y esto nos preocupa, y nos preocupa, y lo haría por la doctora Emma Concepción González Ramos y por cualquier otro colega, en el cual por ejercer la profesión, el ejercicio de la abogacía, esté siendo perseguido. Doctor, ¿cómo tomó la resolución justamente de Cámara, la que acaba de mencionar la doctora Raquel Talavera? Con 2 votos, en mayoría obviamente, terminan ratificando los puntos que habían sido cuestionados por ustedes, porque ustedes como defensa no apelan el auto de elevación a juicio, sino que directamente entran a hablar del rechazo del incidente de nulidad de la acusación, si mal no recuerdo, doctor. Sí, la resolución, como cualquier otra, puede convenirnos, puede no convenirnos, ¿verdad? Pero lo que más yo deseo resaltar es que estamos viviendo una polarización, en donde vemos los abogados de personas que reclaman una cuenta pendiente, son vistos como posibles instigadores o incluso personas que comparten la autoría del hecho con el autor, en el caso que sea autor de un hecho punible, ¿verdad? Y por otro lado, los que están a favor de las víctimas. Y entonces creemos que eso es peligroso porque cada caso tiene que analizarse desde el expediente y no, como solemos leer en los diarios, ¿verdad?, abogada de RGB o abogado RGB en una causa que no tiene ya nada que ver con él, ¿verdad? Y entonces hay situaciones que llevan a pensar, que pueden llevar a pensar que se tiene que hablar con la verdad de qué pasa en el expediente y no por encima decir 150 causas que provienen de otra causa y tratar de ocultar lo que realmente es importante, que son justamente los elementos típicos del hecho y la conducta en este caso, la abogada Emma, ¿verdad? Exacto. Doctora, ¿cómo toman bueno, de hecho que usted ya nos estuvo diciendo que para ustedes no corresponde este proceso? Hablando mal y pronto, no corresponde este proceso a la profesional de derecho que patrocinó esta denuncia, nos decía usted, porque esto ya es un proceso que ya finalizó. ¿A qué se refiere cuando nos dice un proceso que ya finalizó? Y hubo una causa, la causa 122/2019, que culminó con una sentencia que a la fecha todavía está firme, que es la 515 del 17 de diciembre del año 2021. Ahora, para llegar a esa sentencia se pasó por las etapas de investigación, la preliminar, se elevó a juicio oral, llega la sentencia, va a la Cámara, va a la Corte, y luego resulta ser que se reenvía otra vez para vuelvan a estudiar porque por fulanito, por menganito, es decir, por la abogada, por el médico, por la esposa, se reabre una causa que terminó. Lo único que podría realizarse es una revisión que siempre debería ser en beneficio de la persona condenada. Eso es el primer punto. Segundo punto, si no existe el hecho punible, ¿por qué se eleva a juicio oral y público? Porque no, es demasiado claro, es demasiado obvio. El abogado patrocinante no es el denunciante, no puede impulsar. Y además también cuestionamos varias otras situaciones de que los juzgados de garantías elevan todo a juicio oral y público. Y entonces por eso se ven saturados los tribunales de sentencia. Y lo mínimo que se tiene que ver es si están los elementos constitutivos del hecho punible para elevarlo, para empezar. Segundo, ver si existe un mínimo de legitimación de la persona que está siendo acusada. Y por último también quiero resaltar, mi estimado Carlos, que además de la nulidad, nosotros presentamos varias otras
varios otros incidentes que no fueron considerados y la resolución no fue fundada, se parafraseó. Doctora, una consulta allí. Varios puntos que ustedes cuestionaron del auto de apertura no fue analizado por este tribunal que terminó confirmando mayoría. Varios puntos, sí. ¿Cuáles son, doctora? Específicamente, por ejemplo, que muy bien lo mencionó el camarista Gustavo Aguadre. Nosotros hemos cuestionado que una persona que se encuentra en rebeldía no puede actuar de querellante. Mencionamos, expusimos y sin embargo no fue tenido en cuenta. Hay uno de los querellantes que se presentó como querellante en esta causa, está prófugo de la justicia, está en rebeldía y está reconocida su personería, el señor Ronald Martins. Y nosotros cuestionamos y no hicieron caso omiso, solamente dijeron que no se puede visualizar al querellante en qué condiciones se encuentra, pero ¿cómo es posible? ¿O es prófugo de la justicia o no es prófugo de la justicia? Que regularice su situación y luego que se presente a ejercer el derecho que mejor le parezca, en primer lugar. En segundo lugar, se nos hizo lugar a la aclaratoria que habíamos presentado porque se impusieron costas y el traslado de la contestación de la apelación se realizó fuera del plazo. También se cuestionó que el poder presentado por uno de los querellantes, no por todos, es un poder general, aunque su acápite diga poder especial. Ni siquiera figura el nombre de la persona que se le está querellando. Pero esto es grave. ¿Cómo es posible que una persona en rebeldía se presente a querellar? O sea, el Poder Judicial, la otra vez justamente en la Corte Suprema estuve viendo que ni siquiera se puede presentar por medios telemáticos, porque se presenta en un juzgado con un poder general a querellar y se le reconoce la personería y la Cámara confirma. Para mí es un escándalo. O sea, esas son las cosas que no se vieron, pero en realidad el eje central es la nulidad de la acusación porque hay una clara violación del artículo 350. Se presentó la aclaratoria que no interrumpe el plazo y vamos a presentar, por supuesto, la acción de inconstitucionalidad. Esa va a ser la vía ahora, doctor, recurrir ante la Sala Constitucional de la Corte. Sí, así es. Uh-huh. ¿Y qué plazo tienen para plantear esa acción? Y tenemos 9 días. Uh-huh. ¿Ya están? ¿Cuántos días faltaría, doctora, para poder...? Con este feriado, porque son 9 días hábiles, se notificó el 21 la resolución original, la aclaratoria no interrumpe el plazo. Entonces el viernes es el día 8 hábil y el viernes vamos a estar presentando. Una acción de inconstitucionalidad entonces contra este fallo de Cámara que confirmó esos puntos que ustedes habían cuestionado. Sí, sí, totalmente. Y específicamente por violación del artículo 17, numeral 7 de la Constitución Nacional. No se le dio ni la oportunidad porque es imposible. ¿Cómo voy a sacar copias de la Fiscalía si ni ellos lo tenían? Y está comprobado que no los tenían. Y entonces, ¿de dónde se saca que existe la oportunidad suficiente? Lo que existe acá es un ánimo de perseguir y criminalizar el ejercicio de la profesión y de ampliar también en violación del artículo 18 de la Constitución Nacional la responsabilidad penal que debe ser personal, individual de la conducta desplegada por cada uno. Eso es lo que en síntesis se va a reclamar a la Corte, claro y conciso. Doctor Erich Rasbla, doctora Raquel Talavera, ¿algún punto que quieran agregar a lo que ustedes tienen como argumento de representantes de la doctora Emma González? Y realmente hacer hincapié de que es preocupante la criminalización hacia los abogados por parte de este Poder Judicial. Este no es un caso aislado, se está repitiendo, vimos otras situaciones, no quiero nombrarle a los colegas, pero hasta que por publicaciones de Facebook se está sancionando, pero esto es una criminalización por patrocinar denuncias. Y cualquier abogado, pero cualquiera, que le consultes y veas la respuesta. Si el abogado patrocinante puede impulsar por sí mismo algún tipo de denuncia, no lo puede hacer. Y al no ser denunciante, al no poder impulsar, no se configura el tipo penal, entonces se concluye de que es una criminalización por el ejercicio de la profesión y no es un hecho aislado. O sea, existe y está instalado en el Poder Judicial una animadversión hacia el ejercicio de la profesión independiente. Tanto es así que estamos escuchando inclusive que los defensores públicos estarían cobrando honorarios y ahí se tendría el monopolio del Poder Judicial sin la apertura de poder litigar
y que las personas puedan optar por los abogados particulares. Y eso es grave. La criminalización del ejercicio de la profesión de abogado es uno de los pilares fundamentales para un Estado de Derecho. Doctor. No, coincidiendo con la doctora también, sabemos que hay muchos magistrados que necesitan de la libertad suficiente para actuar, ¿verdad? Y muchos magistrados, hay comentarios, se escuchan comentarios, tienen miedo a que lo que la prensa diga de ellos, digan, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante que ellos mantengan su independencia y cada caso tiene que ser analizado desde lo que dice la ley, ¿verdad? Porque la ley está por encima de las opiniones que podemos tener cada uno de nosotros. La prensa, yo, la doctora, incluso los magistrados tienen sus opiniones, tienen sus criterios, pero la ley tiene que prevalecer sobre cualquier otro miedo, ¿verdad? No porque se trate de RGD, uno tiene que tener miedo a fallar con la verdad y hacer justicia, ¿verdad? Hay que saber eso y hay que saber aceptar eso también, ¿verdad? Perfecto. Sí. Con el anuncio que nos hace, doctora, aprovechando que nos acaba de adelantar que van a plantear una acción de inconstitucionalidad, la presentación de este recurso, de esta garantía, no suspendería el inicio de un juicio oral en caso que no haya una medida cautelar por parte de la Sala Constitucional. En realidad el Código Procesal Civil especifica que sí se debería suspender, pero no es la praxis. Tampoco es nuestra intención la suspensión, pero sí el estudio, porque evidentemente se contradice nuestra Constitución Nacional, que últimamente es una praxis muy continuada. Y es básico de introducción al derecho el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece el orden de prelación de las leyes o sanciona con su nulidad. O sea, primero está la Constitución, claro, después están los tratados, después están las leyes, y después estarán todas las doctrinas y opiniones de juristas, etcétera, etcétera, inclusive la sentencia. Pero cuando contradice esto es nulo, y decía el profesor Paciello, no debería tener vigencia un solo instante. Además, para concluir, Carlos, agradecerte nuevamente, siempre estamos en comunicación. John Locke decía que donde termina la ley empieza la tiranía. El Poder Judicial es el primero que debe cumplir la Constitución y las leyes, y todos los habitantes de la República posteriormente. Pero esto es importante, que la ley impere sin discriminación, sin mirar quién es nombre y apellido. Tiene que aplicarse la Constitución Nacional, que no sé por qué se deja de lado, porque esa es la práctica actual. Y nosotros eso es lo que estudiamos en el primer año de Derecho, ¿verdad? Así perfecto. Muchísimas gracias, doctora Raquel Talavera, doctor Edith Razaf.